Hace poco acaba de aparecer la más reciente novela de la escritora peruana Irma del Águila. Se trata de la estupenda novela Mujer Rota, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Se trata de una interesante novela que no solamente nos narra el drama particular de su protagonista, Sofía, sino también nos retrata el drama de toda una época en donde las diferencias entre hombres y mujeres era muy latente. Basta decir que, por ejemplo, la infidelidad femenina era considerada un delito, a diferencia de la masculina, lo que llevó a Sofía a recluirse en un hospital psiquiátrico, entre otras peripecias vitales que nos cuenta la novela. Justamente sobre esta novela conversé con Irma y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero hacerles algunas recomendaciones. En esta cuarentena sigamos leyendo. Las librerías siguen operando en modo delivery y yo les recomiendo la estupenda librería virtual Buen Salvaje. Pueden encontrarla en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y en su página web. Y los mejores piqueos, los mejores jamones en Cheese Cocina. También pueden encontrarlas en sus redes sociales como Instagram y Facebook. Ahora sí, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista que le hice a Irma. Hola Irma, primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos conversar sobre tu más reciente novela, Mujer Rota, publicada por el Fondo de Cultura Económica. Encantada de conversar contigo, Carlos. Bueno, la novela que yo me ha encantado y la he disfrutado mucho, tiene diversos temas en realidad para hablar. Yo quisiera hablar sobre algunos de ellos y quisiera empezar quizás por lo menos según mi lectura, con el más importante o el principal, que tiene que ver justamente con esta historia de Sofía, pero que tiene que ver justamente con la época que le toca vivir a ella, digamos, una época en donde el sistema patriarcal es más férreo quizás del que vivamos ahora, donde la desigualdades entre hombres y mujeres es más palpable en términos incluso del amor, de la sexualidad o de las pasiones, ¿no? De hecho, hay un momento en la novela en que tú mencionas el estreno de una obra de teatro, ¿no? del gran Ibsen, ¿no? Casa de Muñecas, efectivamente. Todo un escándalo en ese momento, porque justamente es una obra que incomoda a ese sistema patriarcal, ¿no? De hecho, Nora, espero no espolear a quienes no hayan leído o visto la obra en alguna puesta en escena, Nora se va, ¿no? Entonces, quería empezar abandona a el hogar. Eso, ¿no? Algo que abandona el hogar a su marido. ¿no? Incluso tú citas ahí Así es. Claro, creo que ese es el principal. Sí. Lo que plantea Ibsen, y tal vez por ahí moralmente posible hasta el siglo XIX, es decir, una mujer que pudiera abandonar el hogar, al marido y a los hijos, y emprender una vida propia. Como pongo en la novela, que es real, el estreno de Casa de Muñecas fue un escándalo, y hubo incidentes en muchos teatros, sobre todo donde se estrenó fue principalmente en los países escandinavos y en Alemania. En algunos teatros el público abuchea la obra y pide que Nora regrese al hogar en el último acto. Y se arman disturbios y se atacan teatros y eso obliga a Ibsen a cambiar el libreto durante parte de la temporada, ¿no? Te da cuenta de concretamente subversivo que fue deslizar esta idea en la opinión pública europea de entonces, ya no hablemos latinoamericana o de otros países, ¿no? Entonces te da cuenta de cómo la literatura en realidad suele dar la primera campanada
de algo, de un orden que se está quebrando. Después vendrá la ciencia a describir y analizar lo que está pasando, ¿no? Efectivamente, en su momento, Casa de Muñecas fue tremendamente perturbador, ¿no? Efectivamente. Sí, y además me acabo de acordar una escena que me gustó mucho, que justamente grafica un poco también eso en el caso de la misma Sofía, ¿no? Que es un momento en el que el marido le dice, mira, yo me olvido de la infidelidad, ¿no? Pero tú regresa conmigo o algo parecido, y ella finalmente toma un tren, si la memoria no me falla. Porque claro, de alguna manera, volviendo al tema de la desigualdad, la infidelidad de la mujer estaba vista de otra manera, juzgada de otra manera, ¿no? En esa época, por lo menos en esa época, era mucho más fuerte, digamos. Claro, en realidad lo que hace Sofía dentro de lo, digamos, de las pocas posibilidades que tiene es aceptar regresar con el marido, volver a ser la mujer de su marido o entrar al sanatorio. Elige entrar al sanatorio. Bueno, elige, es un decir, en realidad no tiene mucho que elegir. Y es embarcada en el tren luego que un comité de psiquiatras la evaluara casi sin conversar con ella, curiosamente, y decidiera que sufría de insanía moral o de daltonismo moral. Porque en la época, y es importante anotarlo, una persona psicológicamente enferma es una persona moralmente sospechosa, era lo mismo. Una persona sana psicológicamente es una persona recta, moralmente hablando. De ahí el término daltonismo moral o insanía moral. Entonces, claro, había una obligación, si se quiere, médica, pero también moral, de encerrar a esta mujer. Y es importante porque Mujer Rota nos permite hacer la genealogía de ese discurso. Y es un discurso donde se descubre este orden moral que se apoya en premisas de desigualdad en el trato entre la mujer y el hombre. Y que algunas cosas todavía arrastramos en medio de un discurso liberal y progresista. Y por eso es bueno volver a la genealogía. Porque se nos dice, cuando decimos que el orden es desigual en las relaciones de género, se dice, estás inventando. No, 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 no. Se decía de manera muy clara, de manera muy explícita, hace solo 100 años y un poco más. Te pongo un ejemplo. En mi clase, hace un año, un chico decía, bueno, pues, pero hablando de las parejas, ¿no? Él decía, si mi enamorada va a llegar tarde, tiene que avisar, no sé, que entre parejas haya diálogo, pedir permiso. Dije, bueno, diálogo te acepto, pedir permiso y es otra cosa. Y le puse un ejemplo similar, un símil. ¿Tú le pides permiso a tu pareja? Como hombre, se mató de la risa. Y la mitad de la clase también. Es inconcebible, es humillante a un hombre decirle, vas a pedir permiso. Bueno, a una mujer también debería hacerlo, pero no lo es. Entonces, arrastramos todavía supuestos que están instalados y que todavía no se ponen en duda en la sociedad peruana, por lo menos. Es verdad. Ahora, eso está, digamos, también ligado a otro tema interesantísimo en la novela, que es el psicoanálisis, digamos, ¿no? Porque como tú dices, ella se va a un hospital psiquiátrico con la idea de curarla de esa insanía, ¿no? Simplemente por tener una pasión por otra persona. Pero justamente también hay en la novela justamente
el tema del psicoanálisis y de alguna manera del origen, ¿no? Está también el origen del psicoanálisis mismo. De hecho, en esa época creo que todavía no se le llamaban psicoanalistas, sino alienistas, Alienistas, ¿verdad? los psiquiatras en realidad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Exactamente. Y se empezaba a hablar de esta idea de la cura del habla, ¿no? Correcto. Efectivamente, es un tiempo de transición porque la psiquiatría todavía se respalda en premisas, digamos, del mundo de la neurología, y ahí está Juan Martín Charcot, el neurólogo francés, que recibió al joven Freud en la Salpêtrière, en el hospital psiquiátrico, en sus primeros entrenamientos, digamos, ¿no? Y el propio Krafft-Ebing, el director del sanatorio María Grun, donde encierran a Sofía, era una figura insoslayable de los círculos intelectuales en Viena. Y para la anécdota, en el María Grun se encontró en el escritorio de Krafft-Ebing una tarjeta de visita de Freud. Y el propio Freud, años después de los eventos que narro, le envía a Krafft-Ebing uno de sus uno de sus ensayos todavía de juventud, hacia 1890 y pico, ¿no? Entonces, estamos hablando de círculos donde todavía existe la discusión, ¿no?, sobre el origen de la conducta humana y cómo además remontar una situación de insanía, si se quiere, un trauma. Y en esa época todavía, digamos, el tratamiento, entre otros, pasaba por los paseos morales, que así se llamaban. No olvidemos lo que acabo de decir, la psiquiatría y la moral estaban hermanados en la concepción de la época. Entonces se les llamaba paseos morales, donde el psiquiatra lo que hacía era conversar con la persona y explorar la historia digamos, la historia clínica, si se quiere, de la dolencia, explorando la biografía del paciente. Eventualmente también sirviendo de desfogue a un paciente atormentado por eventos, ¿no?, que pueden estar ahí morando, dando vueltas de manera obsesiva. Pero hasta ahí. Lo que hace Freud es un paso adelante, ¿no? En esa misma época tiene lugar el experimento con Anna O, con otro psicólogo de la época. Y Anna O es una paciente, así se la conoce, digamos, en psicología, es una paciente que decide contar cosas. Y al tomar el facultativo, al tomar nota de esos eventos del pasado, va remontando al origen de la herida psíquica, si se quiere. Con el vínculo con el padre. De ahí que cuando muere el padre, meses antes, una profunda fase depresiva. Entonces, Freud se da cuenta que explorar el pasado tiene que ver con explorar la herida psíquica del paciente. Y a eso le llaman la cura del habla, ¿no? Y que va en ese momento, recibido con escepticismo por los círculos médicos, psiquiátricos de la época, ¿no? Y va a tomar muchos años. Pero vamos viendo cómo hay también una pugna al interior de la psiquiatría y de la psicología de la época, efectivamente. Es una pugna de poder, ¿no? Es verdad. Y otro elemento que también me parece importante en la novela, que está ahí, quizás no tan a la vista como el tema del psicoanálisis o la psiquiatría, es el tema, creo yo, de la religión.
¿no? Que también es muy, muy importante y opresivo bueno, sigue siéndolo igual, pero ahí creo que incluso más, ¿no? De hecho, la misma Sofía termina un poco eh, envuelta en esta especie de no sé cómo llamarlo, de esa religiosidad y la palabra de Dios, etcétera, ¿no? Para, entre comillas, eh, curarse o... Sí, pero hay una ambivalencia frente a la religión. Por un lado, efectivamente, Sofía se refugia en la fe católica, pero además también en lo que hoy llamaríamos la pastoral católica, que es peregrinar. Por un lado, va a realizar peregrinajes a Tarbes, que es una localidad francesa, pero también a Lourdes, también otra localidad francesa, eh, eh, para encontrar, digamos, la exaltación en la fe, ¿no? Y una moral muy severa donde ella, lo dice además en sus diarios y en sus cartas, se pierde. Es decir, deja de existir, eh, eh, siente que ha dejado de existir, que no es más ella. Y que eso, dada la situación de depresión, porque una persona severamente depresiva, es un alivio. Se deja de sentir pulsiones eróticas, por ejemplo, abandona la libido, se entrega a sus obras de caridad, atendiendo, por ejemplo, en el hospital de Lourdes, y ese agotamiento, finalmente es un agotamiento de las pulsiones. Desde ese punto de vista, digamos, la fe la ayuda a superar la depresión. En una época en que no había, pues, ansiolíticos, antidepresivos. Bueno, sí, había una que otra planta, como menciono en el relato, pero que, digamos, servía para fases muy moderadas de la depresión. Cuando ya la depresión era severa, pues había pocas cosas que hacer, ¿no? En ese sentido hay una ambivalencia, porque por un lado la religión, digamos, en la religión ella pierde eh, la libido, pierde, digamos, se cercena como mujer, pero por otro lado encuentra que es la única manera de realizar estas pulsiones, no necesariamente sublimarlo, sino realizar las pulsiones, las descargas pulsionales y permitir remontar esa fase depresiva que era atroz, ¿no? Entonces hay un juego bastante ambivalente en la religión. Uh-huh. Ahora, en cuanto a la investigación, porque se nota que es una novela, bueno, tú siempre investigas en tus novelas, pero y acá también. ¿Cómo fue el proceso de investigación? ¿Cuándo te demandó? Me demandó al menos 3 años. Estuve revisando información de archivos de la Biblioteca Nacional de Francia. Afortunadamente tiene muchos archivos digitalizados. Luego revisando algunos textos, la poca biografía que existe del personaje, porque, digamos, de su familia, hay otros personajes muy famosos, como la hermana mayor, que era la famosa emperatriz Sisi, ¿no? De Austria-Hungría. Ella no. Y además, en una de las biografías de los años 1910, 1900, en realidad es un homenaje al personaje. Evidentemente no se menciona el escándalo del encierro. Hay dos biografías más recientes, una de ellas en alemán, tuve que realizar algunas traducciones al castellano para poder investigar, ¿no? Pero es muy complicado en el sentido de que la evidencia del encierro, o sea, todos los papeles clínicos del María Grun,
que tenían que ver con Sofía de Alanzón y en general de los pacientes fueron destruidos. Del paso de ella y de otros personajes por la clínica María Grun. De hecho, la carta que el marido, Fernando de Orleans, le dirige a su padre, Luis de Nemours, son destruidas por el propio Fernando, con la intención evidentemente de evitar el escándalo, o incluso las futuras, digamos, curiosos que pudieran intentar esclarecer lo que pasó en esos meses. Entonces, lo que ha habido en la novela es más rescatar lo que dicen los personajes, testigos indirectos del drama, ¿no? Una sobrina, hay una carta de Fernando de Orleans a Krafft Ebing que está en una biblioteca en Inglaterra, que evidentemente sobrevivió a la destrucción. Un comentario, en fin, del cuerpo diplomático sobre lo que se rumoreaba en la ciudad y cosas de ese tipo, ¿no? Y esto es justamente lo interesante de la novela, porque lo que hace la novela es ficcionar en un espacio con mucha incertidumbre, ¿no? Con plena, digamos así, con plena autoridad prestada. Y también, Ahora, claro, me demandó visitar algunos lugares. Hay algunos escenarios como la necrópolis de la familia Orleans, que está en Dreux, en las afueras de París, que pude visitar. No llegué a entrar porque fui en invierno y estaba cerrado, pero, digamos, visité el entorno de la necrópolis. La tumba, mejor dicho, la escultura, la primera escultura que se hizo de Sofía de Alanzón y que luego el marido mandó retirar porque es muy perturbadora y en la novela sabrán por qué. También estuve en Chantilly, el castillo de Chantilly, que era de uno de los familiares del marido, que también está en las afueras de París, y en fin, los escenarios del barrio 1, de la zona donde fue el incendio del Bazar de la Caridad, que está a pocos pasos del Museo del Louvre. En fin, todos esos entornos pude visitarlos en el invierno del 2017 hacia el 2018, y que, en fin, completan toda la documentación que tuve que realizar. Y digamos, en el proceso ya de escritura, es decir, organizar toda esa información con la parte de la ficción, ¿cómo fue ese proceso de estructurar la novela? Porque la novela empieza justamente con la escena del incendio, ¿no? De este bazar de la caridad, y termina también de alguna manera volviendo a esa misma situación. ¿Cómo fue estructurarla? ¿Cómo fue el proceso de escritura? Sí, mira, la novela, como bien dices, empieza con la escena del incendio, del pavoroso incendio en el Bazar de la Caridad de 1897, que se cobró más de 120 vidas, sobre todo mujeres, ¿no? Y termina retomando el drama del día siguiente, ¿no? El reconocimiento de los cuerpos calcinados. Sin ahondar en los detalles, porque hay que leer la novela, lo que puedo decir es que efectivamente en la novela también es una novela sobre el cuerpo de una mujer. Es decir, una mujer, como ya hemos dicho, que para controlar la depresión tiene que desaparecer su cuerpo, suspender funciones. Como dice, soy nadie. Y eso le da una ligereza para enfrentar los abismos de la depresión. Pero que también se ejerce el control
del cuerpo cuando se la manda a un sanatorio, ¿no? Que no es otra cosa en esa época, la psiquiatría lo que es literalmente controlar, administrar su libido, que según la concepción de la época es un libido desbocado, anormal en una mujer decente. Y hay diferentes terapias que, bueno, el lector tendrán que explorar, pero es también una novela del cuerpo de una mujer. ¿Y qué se hace con ese cuerpo? ¿No? ¿Y cómo con ese cuerpo? Entonces, efectivamente, hay una historia detrás de la biografía de Sofía d'Alençon que nos convoca como mujeres, pero también a los hombres, sobre esos mecanismos de finalmente de dominación, ¿no? ¿Ya tenías la idea, digamos, de la estructura previamente? No, se fue imponiendo con el avance del trabajo, ¿no? Yo misma fui explorando en las biografías, en la documentación, las fuentes primarias, correspondencia y tal, esta urgencia en Sofía d'Alençon por curarse, así lo entendía ella, ¿no? Curarse de un lado de la depresión, pero curarse también de estas pulsiones que no le daban tregua. Y finalmente de intentar realizar una vida, ¿no? Entonces, fui concibiendo esta novela, eso, como una historia del cuerpo también, y creo que la historia, de alguna manera, va delineando una estructura narrativa, ¿no? Que no es igual que si fuera simplemente un enfermo mental que es internado en un sanatorio. El hecho de que además sea una mujer tiene también que ver con explorar el contexto del siglo XIX en las relaciones de género. Como ya dije, una sociedad donde es un delito la infidelidad, pero la infidelidad femenina. Entonces, nos dice mucho es una historia del control y del castigo también, ¿no? Entonces, yo creo que eso fue estructurando el relato, ¿no? Y a mí también, o sea, hubo una exploración y descubrimientos, ¿no? Que me obligaron a retomar el relato y la estructura del relato y también el tono del relato, ¿no? Explorar en el código francés, que es el código vigente con cambios que se han producido, que hasta entrado el siglo XX, bueno, la infidelidad femenina era un delito, pero que además las personas, los culpables, no podían casarse, incluso después de cumplir una pena en prisión, ¿no? Y donde ha habido hasta los 1970 formas más asolapadas de mantener esta diferencia en el trato entre hombres y mujeres. Por ejemplo, en el Código francés, hasta 1970 se aceptaba la figura del crimen pasional, fundamentalmente masculino. Aquel que llevado por sus celos, impulsos, puede matar a su esposa sorprendida infraganti, es un atenuante. O en las leyes, en el Código Civil Español, que hasta 1970 consideraba la infidelidad femenina también un delito. Entonces, para mí fue justamente muy interesante, no solo como narradora, sino como socióloga, explorar esta genealogía, ¿no? En el discurso de hoy, explorar esta génesis, si se quiere, donde se expresa de manera
abierta, sin velos, este orden concebido como un orden natural, ¿no? Entonces, para mí fue en ese sentido una exploración y una aventura interesante, que me motiva a mí a escribir finalmente. Muchas gracias, Irma. Ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Para mí también, Carlos, un abrazo y cuídate.